Bienvenidos al video de la teoría de la propagación del virus, del coronavirus, del modelo que estamos ya discutiendo. Si no han visto el modelo, recomiendo antes de ver la parte de la teoría, ver el modelo o leer las láminas asociadas, porque si no es bastante más complicado entender los distintos elementos que estamos introduciendo acá en el proceso. Eh, el link está en la parte del resumen del video en YouTube, así que uno puede directamente ir a través de ese link y consultar el video, recomendado. Ahora, ¿por qué razón tenemos que hacer una teoría? ¿Qué es lo que era el modelo? El modelo es una descripción de los mecanismos cómo actúan. Hay un par de ecuaciones muy básicas que dicen aproximadamente cuál es la forma como se estaría propagando el virus, pero no llega a una formulación matemática que nos permita hacer grandes pronósticos. Para poder verificar que el modelo es adecuado, que lo podemos usar, lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a una forma matemática para poder cuantificar las cosas, para poder hacer un pronóstico real. Y en particular para poder ver si podemos reproducir lo que ya sabemos en esta situación. O sea, si el modelo está bien armado, debería poder explicar las cosas que ya se han observado. Y si hay esa coincidencia, uno puede considerarlo validado, aun cuando puede ser de que no sea completamente correcto, puede ser que hay mejores modelos, pero uno ya por lo menos tiene la base para poder trabajar. Si uno logró validar el modelo, uno se atreve por lo menos a ver y qué pasa con la realidad a futuro. Uno puede proyectar la situación y puede incluso proyectar si supone que se hacen intervenciones en el sistema, ver cómo se modifica el comportamiento del sistema si uno procede a hacer, por ejemplo, cuarentena o introducir ciertas protecciones, etcétera, para poder ver su efectividad también, poder cuantificar en cuánto nos va a afectar. Veamos ahora en detalle cómo se estructura este modelo. Para eso vamos a repasar brevemente lo que era el modelo con esta gráfica de acá, que resume básicamente lo que habíamos visto. Habíamos visto que el proceso comenzaba con una infección que duraba un tiempo tau i de incubación, en que no hay ni síntomas ni es contagiosa la persona. O sea, esta parte para nosotros no es peligrosa. Después, eso sí, comienza una fase, tau p, que es de prodrómica, que es sin síntomas, pero contagioso. O sea, yo estoy parado al lado de una persona que puede de repente estornudar o decir una palabra incluso que se expulsa algo de saliva, y la persona no tiene ningún síntoma, y yo en ese minuto me estoy contagiando sin tener ninguna advertencia previa. Ese tiempo, tau P, es el más crítico en este proceso. Enfermedades que tienen esa característica son complicadas porque no tienen alarmas y yo tengo que trabajar con cuarentenas para poder combatirla, con cuarentenas de personas que no tienen síntomas. Después tenemos otro problema. Algunas personas van a mostrar síntomas, esos son los que están acá abajo, y otros no van a mostrar síntomas y son contagiosos. O sea, todas las zonas rojas acá son personas contagiosas. Estas no mostraron síntomas, creían que estaban sanas e incluso puede ser que llegaron a superar la enfermedad sin haberse nunca dado cuenta que la tuvieron. En cambio, hay un grupo acá que sí tiene síntomas. Y este acá va a haber una situación en que las personas tienen síntomas, van a diagnosticarse, pueden incluso irse para la casa esperando el resultado y siguen mientras tanto contagiando a todo el mundo porque son portadoras del virus. Y recién acá comienza la cuarentena. Este tiempo lo llamamos Tao C, este otro lo llamamos Tao D. Estos son los distintos procesos. Ahora vamos a tener que modelar esto, para lo cual la clave de toda la modelación es el número de infectados diarios. Ese es el parámetro que vamos a querer calcular y sobre el cual todo el resto se puede calcular. Así que vámonos a la primera situación en que vamos a calcular los distintos tiempos. Vamos a mirar lo que es la fase acá. Aquí tenemos la curva de todos los infectados diarios. Este es el I de T. O sea, si yo me voy acá, esta altura de acá es la cantidad de infectados que hubo en este día de acá. Si me voy a un punto acá, acá tengo esta altura, es la cantidad de infectados que hubo para este tiempo de acá. Si yo estoy en este punto, yo miro para atrás en el tiempo, por eso estas flechas están dadas vueltas, no son las flechas que vimos recién, son unas flechas que están dadas vueltas, va en dirección opuesta para atrás. En este punto de acá, yo miro hacia atrás y, por ejemplo, me voy a juntar con una persona que hace 2 días atrás, que está en esta barrita de acá, fue infectada. Ella todavía está en esta fase en que no es contagiosa. Yo puedo hablar con la persona, no me va a contagiar. Se encuentra a 2 días de su fecha en que fue infectada. O sea, yo estoy en el hoy de acá y esta persona fue infectada aquí. Es de esta barrita. Ahora, si supongamos que estos fueran 5 días, acá se encuentran todas las personas que están en este minuto pasando a ser contagiosas. Si me junto con una persona que
se contagió hace más de 5 días, que está en consecuencia en alguna parte de por acá, en esta barrita acá, por ejemplo, esa persona es contagiosa. Eso va a ser de tiempos de 1 para atrás, hasta el tiempo de 2, en donde aquí las personas están comenzando realmente a batallar la enfermedad, pero algunos tienen síntomas, otros no. En consecuencia, yo tengo que llegar incluso a este punto T3, en donde las personas, todas las personas que están en esta zona de acá, son contagiosas. Y este punto T3 es justamente después de haber recorrido estas 2 barras de acá, este espacio adicional. Y por último tenemos el T4, que es el tiempo en donde yo salgo. Personas que, pongámosle que esta parte de acá fueran 10 días, personas que se contagiaron hace más de 15 días, los 10 de acá más los 5 de acá, no son contagiosas. Así que ahora el primer punto que tenemos que hacer es calcular el T1, que es el T actual, menos el tiempo de incubación, que lo tenemos acá abajo. Después vamos a ver el próximo, que es el T2, que es fase de inicio de la enfermedad, que es este de aquí. Es el tiempo T menos esto, menos esto. Es este menos esto, menos esto. Me da este tiempo de acá. T2 menos T menos tau I menos tau P. Me voy al T3. El T3, que es inicio de la cuarentena, que es acá. El T3 es igual al T menos esto y menos esto. O sea, T menos tau I menos tau P menos tau C, que es el de acá. Y finalmente el T4, que es este tiempo de acá, menos este y todo este de acá, que es el tau D. Eso me da el T4. Con eso ahora puedo calcular los distintos infectados, porque ahora me voy a ir a modelar cómo se hace esto de la cantidad infectadas diarias. Eso ya lo habíamos visto en el modelar, y esto es la clave. Ahora vuelvo a una lámina del modelar que es bien importante. La lámina me decía que yo tengo que considerar la cantidad de contactos que la persona tiene. Tengo que considerar, por otro lado, la probabilidad de que alguno de esos contactos sea contagioso. Si yo multiplico la cantidad de contactos por la probabilidad que sea contagioso, lo que obtengo es la cantidad de contactos contagiosos. Y sobre eso tengo que multiplicarlo con la probabilidad de que me contagie para determinar cuál es efectivamente la probabilidad que voy a ser contagiado en ese día. O sea que tengo que multiplicar estos 3 factores, o 4 variables. La cantidad de contactos, por la probabilidad que esos contactos sean contagiosos, por la probabilidad que me contagien. Así que miremos acá abajo, acá tengo la misma ecuación. Esto es lo que ya habíamos visto acá arriba. Está solamente invertido aquí el orden de estos 2 factores, pero es lo mismo. Y aquí aparece multiplicado por un S. ¿Por qué? Porque esto es la probabilidad que yo me contagie. Ahora, el vecino que también está sano, esto va a ser la probabilidad que él se contagie. O sea que yo, para saber la totalidad de personas que se contagiaron, tengo que multiplicar este factor con el número de personas sanas o el número de personas susceptibles, se dice, porque hay enfermedades que no afectan a toda la población, entonces no es todas las personas sanas, son todos los que son susceptibles a ser contagiados. Así que si yo tomo la probabilidad de ser contagiado de una persona al día por la cantidad de personas que en ese día existen, que son susceptibles, me va a dar la cantidad de infectados de ese día. Ahora, lo importante es, todos estos son factores constantes, el beta, el C y el N, pero el A y el S son parámetros que dependen de los días anteriores, así que tenemos que ver cómo los vamos a calcular. El primero, veamos los infectados. Los infectados, que tengo que determinar justamente para poder llegar a los susceptibles, es la suma de todas las personas que en algún minuto se han contagiado. O sea, si yo integro desde 0 hasta T, hasta el tiempo de hoy, todas, barrita por barrita, todos los días, voy a obtener la totalidad de los infectados. Gráficamente es el área debajo de la curva. Si yo integro todo esto de acá, yo obtengo la totalidad de la gente infectada. Los susceptibles ahora son sencillamente tomar la totalidad de la población menos los que ya fueron infectados. Nota, los ya infectados da lo mismo el desenlace. Son personas que en algún minuto fueron infectadas y que ya no son parte de la población total. Y por eso son parte, me permiten calcular los susceptibles. Aquí dentro de estos infectados también hay gente que ha fallecido. Son personas que fueron infectadas y que ya no están en este pool de Ns. Y eso me permite calcular el S, ya que el I es una función de los infectados diariamente hasta el día de hoy. O sea, toda la historia para atrás, si yo la sumo, me va a permitir calcular los susceptibles. Y la ecuación que estábamos viendo recién, tenemos esto ya calculado, pero nos falta todavía el A. Veamos cómo podemos calcular el A.
Antes vamos a ver los latentes, que es uno de los factores que también podemos inmediatamente ver, que es más o menos simple. Voy a sumar todos los infectados que están en la fase en que no me pueden contagiar, y lo puedo ver a través de la gráfica mejor. Son los que van desde el T1 al T. Fíjense, yo integro desde T1, que era acá, hasta acá. Todos estos de aquí en esta zona acá son los latentes que no me pueden infectar. Ahora veamos lo mismo, pero para los que teníamos que buscar, que son los As, que son los activos. Y esto es un poco más complicado. Yo tengo acá una parte que depende de que si tuve o no síntomas y uno que no depende de si tuve o no tuve síntomas, porque esta es la fase donde la gente o no tiene síntomas o todavía está haciéndose el diagnóstico. T3 era la fecha en que yo ingreso a cuarentena y T1 es desde donde yo soy infeccioso. O sea, este está sumando todos los que en algún minuto son infecciosos y todavía no hay cuarentena presente. Y este acá me marca 1 menos eta. Eta era la fracción con síntomas. 1 menos eta es la fracción que no tiene síntomas, que son infecciosos sin síntomas. Y acá en este minuto yo tengo que sumar desde T4, que es terminó la enfermedad, hasta T3 es comienzo de cuarentena. Veámoslo en forma gráfica que queda más claro. Acá tengo nuevamente la misma ecuación. Esta parte de acá es la integral desde este punto, T3, que era aquí, T3, hasta T1, que era acá, T1. O sea que integré todo esto de acá. Estas dos áreas acá son esta integral de acá. Y esta área de acá es esta integral de acá, pero va multiplicado con el 1 menos eta, porque solamente afecta a este pedazo acá y no al pedazo acá que está en cuarentena. O sea que de esta forma, finalmente yo puedo calcular completamente las cantidades de infectados que hay hoy en base a puros datos de los infectados anteriores, ya sea a través de los infectados totales, los susceptibles o en este minuto los activos. Veamos todo. Otro parámetro importante son los que ya está resuelto el tema, en que yo ahora puedo integrar nuevamente con esta ecuación, suponiendo que ya los calculé, puedo calcular aquí directamente desde un inicio hasta T4, que es donde me dan de alta, o donde ya falleció la persona. Todos estos acá me dan los resueltos, no recuperados porque también hay gente fallecida. O sea que es esta área de acá, bajo la curva. Estos son los resueltos. Ahora me voy a el problema de hospitalización. Para eso lo primero que tengo que hacer es definir cuánto es el requerimiento de hospitalización que yo tengo. Primero que todo tengo que integrar desde que la persona ingresó a cuarentena hasta que la estoy dando de alta. Perdón, es al revés. Aquí es dado de alta y aquí es inicio de cuarentena. Ahora, de todos, va a ser solamente aquellas personas que tienen síntomas y que están enfermos. O sea que el I va multiplicado por el ETA. Y además hay un RH. El RH me dice cuántos de ellos requieren de cama hospitalaria normal. O sea, por ejemplo, en el caso del coronavirus, esto es más o menos el 14%. O sea, del total de personas infectadas que tuvieron síntomas, el 14% va a requerir hospitalización. Diariamente está apareciendo esto, que lo tengo que sumar sobre todo los que están requiriendo en este minuto estar en hospitalización. Los que están fuera de ese rango ya fueron dados de alta, no están en el tema más. Lo mismo ahora tengo que hacer para lo que es la UTI. Es la misma integral, pero en vez de un RH hay un RI, que es la Intensive Care Unit, o sea, la UTI. Y nuevamente tengo que tomar la misma población, nuevamente de T4 a T3. Así que yo tengo aquí las pérdidas totales. Veamos primero la gente que fallece. Aquí yo tengo la demanda y aquí tengo la oferta, el NH. El NH es la cantidad de camas que yo tengo realmente disponible. Y el H mayúscula es la cantidad de camas que yo requiero. Primera situación, supongamos que yo tengo suficientes camas. Si yo tengo suficientes camas, acá yo tengo la cantidad de fallecidos, eso va a depender de la cantidad de personas que están hospitalizadas, porque son todos en este minuto que yo tengo camas suficientes, multiplicadas por el factor 1 menos el factor de sobrevivencia. El factor de sobrevivencia es el porcentaje de personas que sobreviven a un tratamiento en el hospital, con cama normal. También hay uno para la UTI. Así que 1 menos la sobrevivencia es la cantidad de personas que fallecieron en el hospital. Y como ahí estamos contabilizando los muertos, acá tengo que multiplicar aquellos que fallecieron por el porcentaje por la cantidad de personas hospitalizadas. Ahora, esta función de acá atrás me está ayudando matemáticamente a expresar el hecho de que me encuentro en el caso de que tengo suficiente capacidad. El teta de x es lo que se llama la función Heaviside, perdón, que es heavy, es pesado, side, lado, es una función de lado pesado.
es una función que si el argumento es mayor que 0 es 1, y si es menor que 0 es 0. O sea que es un salto en 0 a 1. Negativo, 0, positivo, 1. Como el n, número de camas, es mayor que el número de requeridas, esta parte de acá va solamente a existir si es que yo tengo suficientes camas. O sea, si tengo suficientes camas, el h es menor que n, esto acá es igual a 1, mi cantidad de muertos es esto de acá. Este lado de acá es el inverso. Acá tengo la cantidad de camas menos la oferta, y si esto acá es positivo, significa que tengo de más demanda que oferta, este acá va a ser la contribución, y este acá de hecho va a ser 0, porque este va a ser negativo, así que no va a tener esta contribución de acá. Y si ahora uno se fija, en este caso estoy suponiendo que toda persona que no fue atendida fallece, que es el HH, menos aquellos, que es la totalidad de camas ocupadas, por el factor de sobrevivencia. O sea, aquí le estoy restando a todas las camas que yo requería, aquellas que sí pudieron ser alojadas. Esto me da la cantidad de fallecidos, y además lo mismo tengo para lo que es la UTI, se repite exactamente la misma ecuación, pero con el subíndice. Y con eso llego a la totalidad de fallecidos que yo voy a tener. Así que con eso ya estoy en condiciones de poder modelar el proceso, y ahora el problema es cómo inicio el proceso, porque hasta ahora habíamos visto todo lo que era la propagación cuando se había disparado la cosa. Y si yo considero ahora lo que es la propagación entre personas de comuna a comuna, o si es el extranjero hacia la comuna, yo tengo dos situaciones. Una persona viaja de la comunidad infectada J a la comunidad no infectada I, o la persona viaja de la comunidad sana I a la comunidad infectada J y vuelve a casa contagiado. Esos son los dos escenarios posibles que me van a explicar cómo se inicia el proceso de contagio. Y vamos a suponer de que la primera situación yo la asocio a la probabilidad de que alguien viaje de JI, un delta mayúscula JI, y la probabilidad que viaje viceversa de I a J con un delta IJ. En el primer caso, habíamos visto que la persona recibía una visita en del mundo J. Por eso aquí yo tengo todos los que están contagiados en J, que tienen la probabilidad ahora, y porque depende de cómo se comporta la persona en la sociedad sana, y de la cantidad de contactos que tiene la sociedad sana. O sea, aquí yo tengo probabilidad de que me contagie una persona en el mundo sano, por los contactos en el mundo sano, multiplicado por, estoy suponiendo que cada uno de estos contactos son personas que están hablando con esta persona contagiada, y aquí multiplicado por la probabilidad de que alguien venga realmente a visitarme. Y viceversa, tengo el otro caso, que aquí quedó en la misma línea, que es que la persona ahora está en el mundo contagiado, con beta J y CJ, con la cantidad AJ, pero está dividido por el número de AJ. O sea, aquí está nuevamente lo mismo, pero es con una persona que yo estoy mandando de visita. Este es el segundo factor, este es el primer factor. En consecuencia, el número que está apareciendo, cómo crece en la cantidad de infectados, depende justamente de sumar sobre todas las comunidades que tiene gente infectada. O sea, este es el factor, ya sea por visita, ya sea por visita y vuelta, y este es el factor de infectados que hay en la comuna J. Y si ustedes miran estos números, la mayor parte son números prácticamente constantes, por lo menos al inicio de la epidemia. En consecuencia, lo que yo tengo es un crecimiento lineal. Y ese crecimiento lineal es el que ustedes ven en esta parte de acá, de lo que discutimos en el modelo, de aquellas personas que yo tengo que captar para poder sacar de circulación y así no se propague la forma internamente en la comunidad. Así que ahora tengo que ver cómo se van infectando las distintas comunidades, así que yo puedo hacer un modelo similar. Tengo una comunidad enferma que contagia a otra comunidad, y esa comunidad a su vez puede contagiar a otra comunidad, y rápidamente tengo un cuadro similar a lo que es el contagio mismo entre personas, pero entre comunidades. Y ahora el N es el número de comunidades infectadas, y el N mayúscula es el número total de comunidades que tiene el país. Y esto va a aumentar por tiempo, esta es la probabilidad por tiempo, en la medida que yo tengo la probabilidad que yo tengo ya una comunidad contagiada multiplicada por la probabilidad de una comunidad no contagiada. Si estas dos se multiplican, lo que yo obtengo es la probabilidad de que se produzca el contagio monitoreado por tiempo acá por el kappa que me va a indicar el tema temporal. Y eso se puede resolver, da esta ecuación, da esta solución, es una solución que tiene una exponencial acá abajo con negativo acá, lo cual me lleva a que, acá está,
Para NF, número final, que son todas las comunidades, dividido por las iniciales, que son, inicio es, por ejemplo, probablemente una sola, yo tengo aquí un número que es muy grande, que al final va a hacer que este 1 sea despreciable, y toda esta expresión de acá se va a reducir al número inicial por una exponencial kappa por t. Es una exponencial con un signo positivo. Y si ahora uno mira el caso de Chile, por ejemplo, aquí tenemos la cantidad de comunas día a día que fueron apareciendo inicialmente, en que tuvimos que estimar lo que era la región metropolitana porque no estaba desglosado, pero uno por el comportamiento general del país se podía desglosarlo. Y aquí tenemos la exponencial con una alta correlación de cómo a comuna se va distribuyendo esto y van apareciendo las distintas enfermedades. Entonces, uno ahora resuelve para una comunidad y después calcula cuándo le toca a la otra comunidad y puede replicar la misma curva en las otras comunidades. O sea, todas las comunidades se comportan más o menos similar. En consecuencia, yo si resolví para una comunidad y tengo el modelo de propagación a través de las comunidades, puedo ponderadamente por la cantidad de comunidades que ya están afectadas, sumar las otras y obtener lo que es la distribución país. Ahora, si uno quiere resolver esto, entra en un pequeño problemita, porque resulta que esta ecuación de acá, que era la que habíamos visto, dijimos, este factor de acá lo podemos reemplazar con la cantidad de infectados, reemplazamos la cantidad de susceptibles acá, y voy a obtener esta ecuación de acá, que es la misma ecuación de aquí, pero en que yo sustituí este S acá y dividí por este N, de modo que el N dividido por el N me quedó un 1 y acá el I me quedó dividido por el N. Esta expresión de acá, el I, es más o menos fácil porque es directamente una integral. Entonces yo tengo una ecuación que si yo de hecho la derivara acá, yo podría obtener una ecuación diferencial simple de esta forma. Pero el problema, yo aquí lo estoy llevando ahora directamente a la cantidad de personas infectadas. O sea, si yo en este minuto eh, integro esta ecuación de acá, yo puedo llegar a esta, o sea, perdón, derivo esta expresión de acá, yo derivo el I e infectados, voy a obtener este I de acá y lo puedo reemplazar acá, de modo que aquí tengo mi ecuación diferencial. Mi ecuación diferencial que tiene un pequeño problema, este A. Este A es la cantidad de personas que están activas contagiando. Ahora, esta yo la puedo estudiar porque yo sé la forma que tiene, pero yo tengo este otro parámetro de acá, que es la cantidad de infectados, desde 0 a t. Así que este de acá yo lo puedo expresar en función de este i, pero solamente para ciertos tiempos, porque resulta que yo aquí, para llegar a emular este de acá, yo puedo decir, ok, esto va a ser la cantidad que yo tengo en 1 menos la cantidad que tengo en 3, o la cantidad que tengo en 3 menos la cantidad que tengo en 4. De modo que yo puedo esto expresarlo en función del i, pero eso me lleva a una expresión, dado que tenemos todos estos tiempos, bastante compleja. O sea, yo estas diferencias de infectados las puedo expresar como, si las desarrollo en Taylor, como derivadas. Y al final la ecuación que yo obtengo para la propagación es súper compleja. Yo tengo acá que la cantidad de infectados, perdón, esto debería ser una i, va a aumentar en el tiempo en función de una constante 1 menos i por un factor nuevamente que tiene que ver con el i. Se me equivocó acá, tiene que ser todo i y un factor numérico. O sea, tengo una ecuación de segundo orden con factores no lineales y con una parte acá más encima en que está el i multiplicado por su derivada. O sea, resolver esta ecuación es sumamente complejo, por lo cual no nos queda otra que al final hacerlo numéricamente. Por eso que el simulador es una forma de hacer esto aplicable resolviéndolo numéricamente. Si les interesa ver ahí y primeros resultados de qué es lo que se puede observar, los invito a ver ese video correspondiente.